No sé si hay alguna pregunta. Sí, doctor. Ajá. ¿Por qué el tratamiento se los sigue desde los 18? Porque no se supone que el cuerpo va a seguir atacando. Me pregunta su compañero, ¿por qué en la enfermedad de Graves-Basedow solo el tratamiento es de 12 a 18 meses, si igual podrían haber anticuerpos que podrían seguir estimulando a la tiroides? Lo que pasa es que en el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, al tú controlar la función tiroidea, también uno de los efectos es que hay una disminución de los TCI. Y se habla mucho de la función moduladora, inmunomoduladora que tiene el tiamazol o los inhibidores, los antitiroideos de síntesis. Incluso yo les comento, cuando yo estuve en México, ¿qué hacen, por ejemplo, los mexicanos del Instituto de Nutrición de la Ciudad de México, Salvador Subirán? Ellos dan dosis altas de antitiroideos y los dejan a los pacientes y los vuelven hipotiroideos, y si hacen hipotiroidismo les dan un cachito de levotiroxina. Entonces tú ves un paciente que tiene antitiroideo más levotiroxina. Y es raro, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos dicen, aprovecho el impacto inmunomodulador que tiene el tiamazol. Y cuando tú das un tratamiento con antitiroideos de síntesis por ese tiempo, que a veces se puede extender, ¿eh? No todos los pacientes son iguales, tú terminas el tratamiento y ¿sabes qué te dice la guía de la ATA? La guía de la ATA te dice, ¿quieres saber si le puedes retirar los antitiroideos al paciente? Dósale TCI. Si el TCI te sale negativo, no te va a hacer remisión. Entonces, se habla mucho del poder que podría tener inmunomodulador el tiamazol, pero sí baja el TCI. Y de hecho es un factor para tú saber que no va a ser recidiva la paciente y poder retirar el tratamiento. Sí, total. Ok, me preguntan sobre dosis de metformina, que igual lo vamos a comentar en la siguiente clase, pero la metformina, usualmente, la dosis máxima que se podría utilizar es 2.500 miligramos al día. Eso implicaría que lo utilices como máximo una metformina de 850 tres veces al día. No tiene utilidad utilizar más metformina porque no te va a generar mejor efecto terapéutico y si no vas a aumentar los efectos adversos, que como vamos a ver en la siguiente clase están relacionados a problemas gastrointestinales. Ujú. Doctor, también mencionó que en la enfermedad de Alzheimer se aceleraba, aparte de los PCI, se elevaba la TPO, Sí, y creo que tengo entendido que la anti-TPO también se eleva en casos de hipotiroidismo. Entonces, sí, hay dos Hashimoto. efectos más o menos regulados. Me pregunta su compañero, ¿por qué en el Graves también puede haber elevación de TPO y anti-TPO y antitiroglobulina? Bueno, la enfermedad tiroidea autoinmune es muy compleja. Entonces, es como un marcador subrogado. Es como los pacientes que tienen lupus, que pueden tener varios anticuerpos. Lo mismo pasa en la enfermedad tiroidea autoinmune. Puedes tener varios anticuerpos, pero el que va a mandar en el Graves es el TCI, no el anti-TPO ni la tiroglobulina. Van a ser títulos menores. Pero es muy compleja la enfermedad tiroideo. Hay pacientes que hacen hiper, y entonces es una ruleta así, ¿no? Pero sí, es más que todo por eso. Cuando hay Graves predominan los TCI, o sea, la acción de los TCI. Sí, sí. Me preguntan si bocio sumergido en lo mismo que bocio intratorácico. Sí, bocio sumergido en lo mismo que bocio intratorácico, ¿no? Sí, así es. Voy a contestar las preguntas de aquí. Vamos a ver. Doctor, ¿diferencia entre un bocio multinodular tóxico de un bocio endémico? Si ambos son por déficit de yodo, ¿son lo mismo? No, porque el déficit de yodo es la causa del bocio endémico, pero el déficit de yodo puede ser un factor de riesgo para el bocio multinodular tóxico. ¿Cuál es la diferencia? Que el bocio multinodular tóxico se acompaña de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque uno de esos nódulos se ha autonomizado. Entonces, uno o varios, porque en este caso es bocio multinodular. Dos o más nódulos se han autonomizado y entonces empiezan a secretar mucha hormona tiroidea. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con cierta regularidad? Las pacientes que tienen deficiencia de yodo hacen inicialmente un bocio, que sería un bocio endémico, que muchas veces tiene nódulos y que cuando están en su zona originaria no hay ningún problema. Muchas de ellas a veces no hacen hipotiroidismo, ¿ah? Solo hacen bocio endémico. Y cuando llegan a tener contacto con una sobrecarga de yodo, algunos de esos nódulos se autonomizan y hacen un bocio multinodular tóxico.
El bocio multinodular tóxico tiene que haber hipertiroidismo asociado, si no, no sería tóxico. La enfermedad molar también está en el grupo del hipertiroidismo gestacional transitorio. No tanto, la enfermedad molar o la enfermedad trofoblástica entraría más como una causa de hipertiroidismo adicional. ¿Qué tipo de falla hepática hacía el PTU? Hace hepatocelular versus el metimazol que hace colestásico. ¿En qué casos estaría indicada la tiroidectomía total? Me imagino que en el hipertiroidismo es la pregunta. Hipertiroidismo, tiroidectomía total, cuando hay Graves sobre todo, ¿no? Les decía que alguna literatura dice que se puede hacer su total, pero realmente preferimos hacer tiroidectomía total en Graves. En el caso de cáncer de tipo papilar, ¿en cuánto tiempo puede haber recurrencia? Depende del paciente, no hay una etapa específica para decirte cuánto tiempo puede ser la recurrencia. Por eso es que habría que hacer hay que hacer seguimiento al paciente de forma periódica. Y más si al inicio tiene factores de riesgo para hacer un cáncer de alto riesgo de recurrencia. Y ahí es más endocrino, ¿no? Porque endocrino, cabeza y cuello, entramos a tallar ahí, a ver cuál es el mejor antidiabético en pacientes con targa. Bueno, vamos a ver diabéticos la próxima semana, pero realmente no es que haya algún mejor antidiabético para el paciente que tiene targa, pero como los antirretrovirales hacen mucha resistencia a la insulina, pues podría ayudar más la metformina. Sin embargo, se pueden utilizar otros antidiabéticos, ¿no? Si la diabetes del paciente es una diabetes tipo 2, se puede utilizar otros medicamentos. ¿Qué medicamento de glucocorticoides se recomienda para la crisis mixedematosa y en qué dosis y por cuánto tiempo? Hidrocortisona, que es el glucocorticoide más fisiológico, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, como si fuera una dosis de crisis adrenal. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que te llegue el resultado del cortisol y te diga si necesitas o no continuarlo. Si el cortisol te sale normal, que sacaste antes de dar el glucocorticoide, entonces, bueno, podría suspender el glucocorticoide sin problema. Tratamiento y dosis y cuánto tiempo de hipotiroidismo congénito. De 10 a 15 microgramos de levotiroxina por kilogramo día es la dosis del hipotiroidismo congénito para un neonato. ¿Y cuánto tiempo? Ay, bueno, si es hipotiroidismo congénito, como la causa más frecuente son las disgenesias, será de por vida. No tiene tiroides, entonces hay que darle por vida. ¿Cuáles serán las indicaciones de un rastreo corporal total? Cuando tú tengas tiroglobulina alta, pero la ecografía te salga negativa, entonces es como decir, ¿dónde está el cáncer? Entonces le hago un rastreo corporal total para ver dónde está el cáncer, ¿no? Entonces sería tiroglobulina alta con ecografía negativa. Resistencia a la insulina no es lo mismo que prediabetes. Resistencia a la insulina es el fenómeno fisiopatológico previo a que hayan cambios en los niveles de glucosa. Prediabetes es una elevación ligera de la glucosa que no llega a ser diabetes, pero que tampoco es normal. La IDF la cataloga como hiperglicemia intermedia. ¿Cuánto tiempo duran las fases de la tiroides de Krevallin? Aproximadamente 4 semanas. La fase hipertiroidea 4 semanas, pero a veces se ha escrito un poco más, hasta 6 semanas, pero usualmente suelen ser 4 semanas las fases que dura la tiroides y hay que tener cuidado y explicar al paciente que pues va a ser un cuadro que puede demorar en remitir. Paciente con tiroidectomía total que tiroglobulina en control está elevada, pero en el escaneo sale normal. ¿A qué otra causa se debería? Pues habría que ver realmente en la paciente, ¿no? Siempre les digo, cuando me hacen preguntas aquí, preguntas de casos clínicos específicos, es difícil, tendría que ver el contexto. Pero se pueden utilizar otro tipo de imágenes allí, por ejemplo, el PET scan podría ser una opción, ¿no? Que no te salga nada en el escaneo, en el rastreo corporal total. Son otros tipos de exámenes que se podrían utilizar. ¿Cómo diferenciar entre una tiroiditis silenciosa en fase hipertiroidea con hipertiroidismo gestacional transitorio? Porque la tiroiditis silenciosa da en el posparto sobre todo. Entonces no podría ser posparto con hipertiroidismo gestacional transitorio, ¿no? Pero si fuese el caso que ya me dijeras, no, toda la tiroiditis silenciosa realmente no solo puede ser en el posparto, ¿no? ¿Me quieras decir eso? Fácil, porque el hipertiroidismo gestacional transitorio tendrá anticuerpos negativos, la tiroiditis silenciosa va a tener anticuerpos positivos. ¿El Cushing se puede asociar a hipotiroidismo primario? No, no necesariamente. Depende del tipo de síndrome de Cushing. Si es una enfermedad de Cushing, podría haber hiposecundario por compresión, pero no todos los pacientes con Cushing hacen hipotiroidismo primario. ¿Cuál es la dosis de metimazol? ¿Qué glucocorticoides se prefieren en las tiroiditis e hipertiroidismo? El glucocorticoide en las tiroiditis, prednisona.
En la tormenta tiroidea, no en el hipertiroidismo. En la tormenta tiroidea se puede utilizar dexametasona, por ejemplo, o hidrocortisona. ¿Cuál es la dosis de metimazol? Depende del paciente. No te van a preguntar nunca dosis, porque la dosis del el manejo del hipertiroidismo es un arte. O sea, tú puedes empezar con una dosis o con otra y puede ser diferente. Entonces no les van a preguntar dosis, ¿no? Pero la mayoría utiliza generalmente de inicio 15 a 20 miligramos de tiamazol. No tenemos metimazol, tiamazol al día, ¿no? Ya dije, utilizamos hidrocortisona en la crisis mixematosa. ¿Cuál sería el manejo en el caso de una gestante con agranulocitosis por metimazol? Oye, a ustedes les gusta preguntarme unas cosas, pero qué bárbaro, ya se pasan ya. Eso no te van a preguntar, pues no seas maleada, maleada. Pero te respondo, te respondo. Bueno, ahí sería realmente un manejo conjunto, porque si ella es una gestante y está con hipertiroidismo, pues lo único que se me ocurriría que podrías hacer en ese caso sería primero, con hematología, ver la forma en que manejas esa granulocitosis. No sé si se necesitará un factor estimulante de colonias granulocíticas como el filgastrin, evaluar si hay alguna infección asociada a la granulocitosis, ¿no? Y desde el punto de vista del hipertiroidismo, lo único que quedaría sería hacerle cirugía en el segundo trimestre de la gestación, porque ya no vas a poder utilizar el metimazol y no puedes dar yodo. Entonces, lo único que se me ocurriría es operarla en el segundo trimestre de la gestación. En el hipertiroidismo subclínico se debe indicar tratamiento con metimazol. No, porque a ver, depende también ahí. Hipertiroidismo subclínico es más del endocrinólogo, pero como se asocian más a bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico, esas patologías responden mejor al yodo. Entonces, cuando yo encuentro una paciente que tiene enfermedad de Plummer o bocio multinodular tóxico, le propongo el yodo, va mejor con el yodo realmente. Entonces, no necesitarías dar metimazol, preferiría el yodo. ¿Hay un orden específico para la tormenta tiroidea? Sí. Primero el antitiroideo, definitivamente. Tener cuidado sobre todo que el Lugol lo tienes que dar después del antitiroideo. Eso sí, el Lugol después del antitiroideo. Es lo único en el orden que te pediría. Primero primero el Lugol y luego el antitiroideo. Ante un paciente menor de 30 años con aumento de TSH y T3 con intolerancia al frío, ¿cómo podríamos tratar y qué manejo deberíamos hacer? Nuevamente, yo los puedo apoyar en casos clínicos, chicos, pero tendrían que tener más datos del paciente, ¿no? No podría darles una opinión acerca de un caso clínico así, porque sí, ¿no? Es como si un paciente te manda sus resultados, me los lee, ¿qué tengo? Entonces, como que tengo que verte, tengo que examinarte, entonces es un poco difícil. Pero bueno, aumento de TSH y aumento de T3, no, tendría que ver qué tanto está aumentada la TSH y la T3. Solo con intolerancia al frío. No sé, tendría que verlo. Los obesos a veces hacen resistencia a la T3 y la TSH también suelen tener más alta y la intolerancia al frío podría ser por otra cosa que no sea el hipotiroidismo. Tendría que ver al paciente. Am, Criterios para clasificar la severidad de enfermedad grave base, no hay literatura que te diga criterios de severidad. En el Hospital Revaleti teníamos una clasificación que era del doctor Paul, que es nuestro maestro en tiroides, que lamentablemente falleció en pandemia por COVID, el doctor, pero él utilizaba parámetros como, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el grado del bocio, la debilidad muscular. Ahorita se me han ido los otros, los reflejos, pero no hay alguna escala que yo te diga, sería más una cuestión clínica, ¿no? Un paciente con Hashimoto podría ser otros tipos de tiroiditis como Kervain o viceversa. Yo creo que sí, porque si un paciente puede tener anticuerpos contra la tiroides, o sea, tener de base Hashimoto y que luego por una infección viral haga una tiroiditis de Kervain, sí, no me parece descabellado. Los glucocorticoides en la diabetes tipo 1, los glucocorticoides son medicamentos que pueden elevar los niveles de glucosa. Entonces, con un paciente con diabetes, no solo tipo 1, sino cualquier tipo de diabetes, habría que ver bien por cuánto tiempo le vas a dar, cuánta dosis, qué tan necesario va a ser. Y en el caso de diabetes tipo 1, probablemente tengas que pedirle al paciente que ajuste un poco la dosis de la insulina que recibe para poder afrontar los glucocorticoides, ¿no? En la etapa de los glucocorticoides. En las crisis mixamatosas se usan soluciones saturadas de yodo. No, solamente se usan en la tormenta tiroidea.
Enfermedad de Graves con síntomas leves, hace cirugía subtotal, síntomas leves, ¿cuáles serían? En realidad estaría cuando yo les decía esto, más que todo sería, por ejemplo, ¿no? O algo leve sería paciente con un bocio pequeño, que tiene, la frecuencia cardíaca está entre 100 y 110, por ejemplo, que la debilidad muscular no es tan marcada, que no hay tanta exaltación de reflejos, entonces no hay oftalmopatía, entonces en ese caso serían leves, por ejemplo. Um, ok, el yodo, un exceso de yodo tiene el exceso de yodo tiene dos efectos en nuestro cuerpo. Yo te puedo dar un exceso de yodo y generarte una disminución en la síntesis de hormonas tiroideas. Eso se llama efecto de Wolff-Chaikov. Este efecto de Wolff-Chaikov yo lo utilizo en la tormenta tiroidea. ¿Qué hago yo? Primero te doy el antitiroideo, es como que te bloqueo en cierta manera la síntesis de hormonas tiroideas y luego lo remato dándote una sobrecarga de yodo. Entonces, en el paciente que ha estado previamente bloqueado y que yo le doy esa sobrecarga de yodo a través de la solución saturada de yodo, se inhibe más la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, eso es un efecto Wolff-Chaikov. Efecto de yod base es lo contrario. Yo te doy mucho yodo y haces un aumento en la síntesis de hormonas tiroideas. ¿Cuál es el ejemplo? La paciente que tiene un bocio nodular, que sus nódulos no producen hormona tiroidea, se va a hacer una tomografía, le ponen su contraste yodado y en esa paciente que tiene predisposición, uno de los nódulos que tiene se autonomiza. Entonces la paciente hace hipertiroidismo como consecuencia de esa sobrecarga de yodo. Ese es el efecto de yod Basel, por ejemplo, ¿no? Esos son los ejemplos que más se me ocurren ahorita. Ah, para el diagnóstico de hipotiroidismo por Hashimoto es necesario dosar anticuerpos anti-TPO. Sí, en el hipotiroidismo solemos dosar anti-TPO. Los anti-TPO son más baratos. Entonces sí, o sea, solemos dosar. Cuando yo veo un hipotiroidismo, siempre le pido luego anti-TPO para poder verificar que la causa sea el autoinmune. Aunque déjame decirle que no todos los Hashimotos, no todos los autoinmunes tienen TPO positivo, ¿eh? Pero la gran mayoría lo tienen, ¿no? En el Graves no es necesario porque la clínica manda. Ah, en mi tiroidectomía, en el hipertiroidismo sería en un nódulo autónomo, donde hay solamente un nódulo en algún lugar. Tiroidectomía subtotal podría ser un bocio multinodular tóxico o una enfermedad de Graves leve, ¿no? Como les decía yo. ¿Se puede mandar a biopsiar un nódulo solo con sospecha clínica de malignidad o se tiene que sí o sí tener la ecografía? Es una buena pregunta. Yo creo que le haría de todas maneras la ecografía, porque realmente no es una cuestión de apuro. El cáncer de tiroides también tiene sus cánceres más frecuentes tienen baja mortalidad. Entonces, yo creo que de todas maneras haría la ecografía para poder evaluar bien ese nódulo, pero pues, es una buena pregunta. Realmente tendrías que ver mucho el caso del paciente. Si hay antecedentes familiares de radiación, el nódulo tiene muchas características, tal vez mandaría hacer una biopsia guiada por ecografía para ver las características, esa podría ser una opción. Am, ¿Cuál sería el tratamiento manejo en un paciente con resistencia a la insulina? Estilos de vida es lo principal, pero se puede dar también metformina, sobre todo en pacientes con ovario poliquístico que desean fertilidad. Entonces, en esos casos sí se podría dar, a pacientes con alto riesgo cardiovascular, se podría dar metformina también. Am, si la paciente es que tuviera un bocio endémico por déficit yodo, pero ahora ya consume los alimentos con yodo como la sal y otros, ¿puede regresionar su bocio nodular? Ah, mm, podría ser, pero no es que sea algo que va a desaparecer por completo, pero sí podría disminuir el tamaño del bocio, ciertamente. Porque al darle tu yodo, disminuyes el valor de la TSH, que es la que genera que haya mayor aumento de tamaño del bocio. Entonces sí, podría haber una disminución. No sé si tanto como regresionar el nódulo, pero sí disminuir el bocio, sí, yo creo que sí. Ah, sí, ya dije, el glucorticoides hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas. El nódulo caliente es sugerente de hipertiroidismo, sí. Nódulo caliente en una mamografía es sugerente de hipertiroidismo. BAF es lo mismo que PAF, sí, solamente que el uno es biopsia, el otro es punción, pero es exactamente lo mismo. ¿En qué TIRAT se hace biopsia? Se puede hacer biopsia realmente desde el TIRAT 3, 4, 5. Lo que va a variar es el tamaño. Entonces, en el TIRATS 3 es 2 centímetros, en el TIRATS 4 es 1,5 y en el TIRATS 1 es 1 centímetro. Entonces, ahí depende del tamaño.
Am, no, no hay forma. Si un paciente desea hacer liposucción para disminuir la grasa abdominal, ¿podría disminuir el riesgo de diabetes? No, porque en una liposucción te quitan la grasa del tejido celular subcutáneo, o sea, de la piel abajito. En cambio, lo que predispone a una diabetes o prediabetes es la grasa intraabdominal, la visceral, ¿no? Pero es una buena pregunta la doctora que me hizo esta pregunta porque los pacientes preguntan eso y no disminuye el riesgo de problemas metabólicos. En un paciente joven con tiroidectomía radical hace 2 meses, ¿qué implicaría que tenga niveles de anti-TPO elevados en más de 4 veces su límite normal? Que tenía una enfermedad tiroidea autoinmune. Los anticuerpos no van a variar, los anti-TPO pueden subir, bajar, pero como los anti-TPO afectan principalmente la tiroides y ya no la tiene, no pasa nada. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos decir a una mujer hipertiroidea que ya puede gestar? Justo me preguntaron por aquí también algo en el receso. A una mujer hipertiroidea, de preferencia yo le digo, mira, yo te sugiero gestar cuando ya te cures. O sea, vamos a curar tu hipertiroidismo y recién puedes gestar. Si la paciente te dice, no, doctor, no puedo esperar y demás, por lo menos asegurarme de que la paciente esté eutiroidea, por lo menos, diría yo, un par de meses. Porque si no, realmente el riesgo de que se complique es más. Pero yo soy franco y claro, ¿ah? No te puedes gestar hasta que terminemos el tratamiento. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el manejo de un paciente con clasificación de neurotiroidea Bethesda 4? ¿Cuál es la probabilidad de malignidad? Ya, esto es una pregunta interesante, pero es más de especialidad. Eso no te van a preguntar. Bethesda 4 es un tumor folicular donde pues no te dice la biopsia si es algo benigno o algo maligno. Porque el tumor folicular puede ser un adenoma folicular o un cáncer folicular de tiroides. Eso depende mucho del paciente. Entonces ves las características del nódulo, el tamaño del nódulo, conversas con los antecedentes, conversas con el cirujano de cabeza y cuello y puedes hacer, por ejemplo, una hemitiroidectomía. Yo qué haría, ¿no? En otros países se pueden utilizar como algunos marcadores, aquí no los tenemos, pero lo que haría yo es, por ejemplo, va a sala y tomar una biopsia en sala del nódulo que vaya rápidamente a patología, que lo hacen en hospitales grandes, y de acuerdo a eso ver si se hace, si le sale que fuera un cáncer, hacer todo el retiro y si no, solamente la hemitiroidectomía. Si no tienes eso, con el cirujano tendrías que ver bien qué encuentra en sala y demás. Es un trabajo en conjunto realmente. Si un paciente tiene nódulo tiroideo de 10 milímetros y está sintomática, se haría BAF o primero se inicia con dosaje de TSH. Siempre en un nódulo tiroideo tienes que tener ecografía y TSH antes de hacer cualquier otro examen. Porque si tienes la TSH disminuida, será un hipertiroidismo y habría que hacer gammagrafía, ¿no? Por más que esté asintomática. Los nódulos autónomos a veces no hacen tanto síntoma, ¿eh? Bueno, ¿hay alguna forma de evaluar el riesgo que el paciente con prediabetes llegue a ser diabetes? Em, am, bueno, calculadoras de riesgo de diabetes, donde podrías tú también a un paciente con prediabetes, porque uno de los ítems de estas calculadoras, como el FINRIX, por ejemplo, está antecedente de prediabetes. Pero realmente es difícil de predecir eso en la práctica, ¿no? Lo mejor es que el paciente modifique su estilo de vida. Pero la prediabetes se puede revertir, por si acaso, ¿eh? Uno puede curarse de prediabetes, revertir ese efecto. El hipotiroidismo es hasta normalizar la TSH o es crónico. No, el hipotiroidismo es una patología donde tienes que tomar la levotiroxina de forma crónica, de por vida, pero tiene sus excepciones. Por ejemplo, los subclínicos o cuando das levotiroxina para una gestación. Es un poquito difícil hablar un poco de eso, pero si me dijeras si todos los hipotiroidismos son crónicos, yo te diría que no. No todos los hipotiroidismos son crónicos, pero la mayor parte sí, necesitarán tomar levotiroxina de por vida. ¿Por qué si Hashimoto es una enfermedad autoinmune y ataca la tiroides? No se trata. Porque no se ha visto que hay em, no hay evidencia suficiente que me diga que yo dando corticoides baje los anti-TPO y el paciente disminuya su probabilidad de hacer hipotiroidismo. O sea, los estudios que se han hecho es lo mismo. Entonces, ustedes saben que jugar con corticoides es cuidado. Si los mismos mis amigos reumatólogos, ¿no? La doctora de Linda con mucho cuidado trata a sus pacientes con corticoides. Imagínate yo que soy endocrinólogo, que manejo hormonas, ¿para qué le voy a dar corticoides a un paciente que la evidencia científica me dice que no va a servir? No lo voy a hacer.
Wow, un montón de preguntas. Voy a contestar un par más porque ya son 7:40. El tratamiento con metformina en insulina resistencia, ¿por cuántos días se da y a qué dosis? Depende del paciente. Se puede ir por a veces hasta más de un año, dependiendo del paciente. La dosis puede variar. Es muy complejo hablar en ese aspecto, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes con Hashimoto hacen cáncer como el linfoma papilar y cómo sería el seguimiento? Solo cuando se presenta algún síntoma. El porcentaje no lo tengo ahorita exactamente, pero lo voy a averiguar para la próxima clase. Gracias por la pregunta, doctora. Me hace revisar. El seguimiento, sí, yo lo que hago a mis pacientes con Hashimoto es palparles siempre la tiroides para ver que no hay alguna aparición de un nódulo o algo. Si me parece que hay algo raro, les mando una ecografía de control. Hay algunas preguntas que han quedado, ya quedan poquitas. A ver, Doc, ¿se puede usar metformina en el prediabetes o para bajar de peso? La metformina no es para bajar de peso. No, no es para bajar de peso. En prediabetes sí lo puedo utilizar. Tiene sus indicaciones. Una mujer con prediabetes y hipotiroidismo, ¿cuándo no es recomendable que pueda salir gestando? Cuando esté descontrolada la prediabetes y el hipotiroidismo. Si una mujer está bien controlada la prediabetes y el hipotiroidismo, puede gestar. Pero veo otros factores. El peso es importante, por ejemplo. Una mujer con exceso de peso, preferiría que mejore su peso. La prediabetes, por la insulina resistencia, el hipotiroidismo, si no están bien controlados, van a hacer que no salga gestando o que tenga complicaciones en la gestación. Si pregunta un fármaco antiarrítmico que bloquea la conversión periférica de T4 a T3 y dentro de las claves están amiodarona y propanolol, yo marcaría amiodarona porque es como que el fármaco que más altera la función tiroidea. Sin embargo, el propanolol también lo puede hacer, pues porque también es un antiarrítmico, ¿no? Esa pregunta, deséchenla, que se vaya al olvido, porque ya no hacen ese tipo de preguntas donde hay tres alternativas correctas, ¿no? Gracias a Dios, ya no se hacen esas preguntas. En pacientes con resistencia a la insulina prediabetes, ¿cuándo se debería iniciar tratamiento médico y cuál sería y cómo se realiza el seguimiento a estos pacientes o sus complicaciones? Se inicia el tratamiento farmacológico, depende de las características del paciente. ¿Cuál sería? Depende de las características del paciente. Tradicionalmente utilizamos metformina para la insulina resistencia, pero yo podría utilizar algún fármaco para bajar de peso si la paciente tiene exceso de peso. Entonces podría utilizar un fármaco como, por ejemplo, no sé, se me ocurre liraglutide, por ejemplo, que te podría ayudar a controlar la resistencia a la insulina y también bajar de peso, pero realmente depende mucho del paciente. Evaluar las complicaciones siempre, ¿no? Porque muchos pacientes son con sobrepeso y obesidad. Sí, aplasia de Coanas, atresia, perdón, atresia de Coanas es el otro efecto embriotóxico del metimazol. Ya, la estratificación del riesgo del cáncer de tiroides es para el cirujano de cabeza y cuello y para el endocrinólogo, no te van a preguntar, entonces no te preocupes. Hay un score ahí que es el riesgo de recurrencia de la ATA. En fisiopatología de la diabetes mencionó dentro de la unidad moral los antislotes, antiinsulina, anti-GAT y los antitransportador de zinc. Antitransportador de zinc, el mineral zinc. Ok, muy bien chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima semana.